Buenas noches, tutor. Mi nombre es Luisa María Barreto. El día de hoy voy a hablar de la psicología de la depresión. El principal trastorno del estado de ánimo es la depresión. La literatura especializada sobre el tema contiene varias revisiones que abordan distintos aspectos como su epidemiología, genética, etiología y fisiopatología. La depresión es una alteración del humor en la que se afecta el estado de ánimo. La depresión se clasifica según su etiología en endógena, que es aquella que causa de causa desconocida, en psicógena, asociada a la personalidad, y orgánica, secundaria a un fármaco o enfermedad médica. Los síntomas de la depresión, según el DSM-5, incluye el sentimiento de tristeza, desesperanza, inutilidad, culpa, baja autoestima, pensamientos negativos, incluso suicidio, déficit cognitivo, menor capacidad de pensamientos reflexivos, irritabilidad, entre otros. Los criterios diagnósticos, según el DSM-5, para incluirlo dentro de un trastorno es cuando presenta 5 o más de estos, que es estado de ánimo deprimido la mayor parte del día con una frecuencia de casi todos los días, disminución importante del interés o el placer en todas o casi todas las actividades, pérdida importante de peso sin hacer dieta o incluso aumento de peso porque hay muchos que le da mucha ansiedad, insomnio, agitación o retraso psicomotor, fatiga o pérdida de energía, sentimiento de inutilidad, disminución de la capacidad para pensar o concentrarse, se distraen fácilmente, no encuentran como el foco. Los tipos de depresión. Cuando una persona recibe un diagnóstico de un trastorno depresivo, indiferente del que sea, pueden clasificarse en leve, moderado o grave, dependiendo de la sintomatología e intensidad del mismo. Incluso su clasificación depende del número de síntomas presentes, ya que en algunos casos afecta la vida y en otros solo un aspecto de la vida, o tiene un síntoma, o dos, o tres, o cuatro, o cinco, eso va indicando la gravedad del trastorno, que puede ser depresión mayor, distimia, depresión subclínica, trastorno ansioso depresivo, depresión atípica, trastorno bipolar, trastorno distímico, depresión con síntomas psicóticos, entre otras. Las bases biológicas. Las funciones cerebrales complejas que están implicadas en la depresión, pensamiento o cognición. La percepción, emoción y regulación, reacción ante señales ambientales, regulación física o somática. Dice la heterogénea sintomatología de la depresión sugiere la participación de distintas áreas cerebrales. La difusión de la corteza prefrontal, dorsolateral, estaría afectando funciones cognitivas como el razonamiento, la planeación y la toma de decisiones. Cuando una persona está deprimida es muy difícil concentrarse, es muy difícil entrar en razón y pensar para hacer las cosas. O sea, es muy difícil que la persona logre tomar decisiones acertadas cuando está en un cuadro depresivo. Por su parte, las áreas orbitofrontal y medial de la corteza prefrontal, al participar en la regulación de la experiencia emocional, contribuirían al componente afectivo del síndrome. Es decir, esto afecta directamente las emociones de la persona. Entonces, si las emociones no están reguladas o la persona no tiene inteligencia emocional, difícilmente va a poder interactuar con el mundo. La baja producción de serotonina y el aumento del cortisol, que son las hormonas del estado de ánimo, producen cambios en el estado de ánimo y alteran las emociones humanas. Entonces, cuando la serotonina se baja y se sube el cortisol, lo que hace es que la persona esté más deprimida, que tenga cuadros depresivos, cuadros de ansiedad, que se sienta sola, que se sienta vulnerable, con baja autoestima. Causas y efectos de la depresión. Las causas pueden ser situaciones traumáticas, maltrato, conducta emocional afectiva, algunas causas por enfermedades crónicas, las personas que tienen cáncer, entonces entran en cuadros depresivos, entre otras cosas. Los efectos son que reduce la actividad del hipocampo,
mayores niveles de cortisol, como lo hablamos en la anterior diapositiva, alteraciones hormonales, disminución de la norepinefrina, de la dopamina, de la noradrenalina, de la serotonina y en algunos casos la muerte, porque es muy común que las personas deprimidas recurran al suicidio. El abordaje, el tratamiento de la depresión plantea un abordaje de manera que existen casos que requieren una perspectiva farmacológica y casos en que la depresión es mayor y ya necesitan como de una medicación, otros casos que se tratan con terapia psicológica y social, con el fin de prevenir lo que es el riesgo de suicidio. El tipo de gravedad y la duración del episodio depresivo influyen mucho en el abordaje. Los estresores del ambiente, los estresores biológicos influyen mucho también en el tipo de abordaje que se va a tomar respecto a la psicología, los apoyos y recursos con los que cuenta la persona para afrontar la situación, si tiene compañía familiar, si es una persona que de pronto ha pasado por situaciones traumáticas o que ha fallecido la mayoría de su familia. Entonces es muy importante el entorno biopsicosocial que tiene la persona. La terapia sin duda es el primer paso para atender la depresión, pero en casos más profundos como la depresión mayor se debe evaluar la medicación de ser necesaria, pues el objetivo principal es evitar cuadros más profundos y prevenir el suicidio. Conclusión. Las bases biológicas son fundamentales en la comprensión de la conducta y el comportamiento humano, ya que permiten entender cómo las alteraciones, lociones o cambios en alguno de los sistemas influyen significativamente en la vida del individuo y su base, que puede influir entre ellas en la baja producción de serotonina. Finalmente podemos concluir que cada comportamiento humano posee una base biológica que puede ser genética, influida por el ambiente o por cambios en las estructuras o función de alguno de los principales sistemas del cuerpo, en especial del sistema nervioso. Los factores biopsicosociales juegan un papel primordial, entre ellos los factores familiares, económicos, externos, que generan grandes cambios, emociones y sentimientos como ira, estrés, ansiedad, que de no ser tratados a tiempo terminan siendo un trastorno aún peor o un detonante del suicidio. Muchas gracias.